lo siguiente. Principalmente el conocimiento del caudal óptimo a explotar. Esa es la primera característica, digamos, que perseguimos con estas pruebas de bombeo. La segunda es averiguar los parámetros hidrogeológicos, ¿okay? O las características mismas del acuífero, relacionados a lo que es la transmisibilidad, coeficiente de almacenamiento, descensos, coeficientes de goteo, que permitan conocerlos más exactamente las características puntuales del acuífero y sobre la construcción del pozo y por lo tanto determinar la eficiencia del mismo. Y por otro lado, lo que buscamos es el régimen de explotación. ¿Okay? Entonces, el conocimiento de estos parámetros, o sea, de todo lo que hemos derivado, caudal y parámetros, nos podrá marcar la pauta estableciendo los criterios racionales sobre la programación de los bombeos. Es decir, a través de estas pruebas de bombeo uno define cuántas horas bombear por día, si el bombeo va a ser continuo, va a ser escalonado, cada qué tiempo tienen que hacerse las paradas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere cuál es el régimen de explotación, que está en función directa al tipo de acuífero y obviamente dónde está el pozo. Entonces, resumiendo, que seguramente este material ustedes ya lo han revisado, en la clasificación se da en lo siguiente. Básicamente, pruebas continuas y pruebas escalonadas. ¿Okay? Una prueba continua es una sola prueba que puede durar varias horas sin interrupción de ningún tipo. ¿Okay? Es una prueba continua. Porque prueba continua de, yo, por ejemplo, de 6 horas. Ya durante ese tiempo, esa es la prueba continua. La escalonada es que pasado un tiempo T, se va cambiando las condiciones de caudal. Es decir, empiezo en las 2 primeras horas con un caudal 1, pasa de 2 a 4 horas en un caudal 2, y así sucesivamente. ¿Okay? Obviamente sin llegar al agotamiento del pozo o la recuperación total. Para esto se tiene que conocer la curva de características del pozo y la determinación de su eficiencia. ¿Sí? Entonces, la clasificación de los métodos de interpretación, ¿okay? Se resumen en esta tablita y vamos a ver algunos de ellos. Si el régimen de bombeo es permanente o transitorio y teniendo 3 tipos de acuíferos, confinado, no drenante, drenante y libre, vamos a tener los siguientes métodos. El método de Tim, de Digli, o el método de Hantus-Jacob, o el método de Dupuy-Tim. Y para los transitorios, en el caso de Days o Jacob, Walton, Hantush, o de Days con porción de Jacob con Bolton, Prickett, ya sea para acuíferos confinados no drenantes, drenantes y libres. ¿Ok? Entonces, eh, seguramente ustedes ya más adelante, el desarrollo, visualización de algunos documentos, van a encontrar pues, que las pruebas de bombeo se hicieron con el método, por ejemplo, de TACE. Entonces, indirectamente te está diciendo que es para acuífero confinado no drenante y régimen transitorio. ¿Okay? Lo que sí debemos tener presente es que cada uno de estos métodos solamente aplica para, digamos, para las características indicadas ahí, confinado no drenante y transitorio. O sea, no podemos aplicar el método de TACE para un acuífero libre, ¿no? Ni tampoco un método de Puitim para un confinado no drenante, por ejemplo. Esta tabla se tiene que respetar muy escrupulosamente. ¿Sí? Y que es el propósito justamente de los ejercicios. Entonces, a efectos de tener un desarrollo, cada uno de estos métodos obedece a unas fórmulas empíricas desarrolladas que tienen las siguientes características. Vamos a empezar con algunos de ellos, con el método de TI, a través de algunos ejercicios. Dice, en un pozo construido en un acuífero cautivo, se realiza una prueba de bombeo con Q con caudal de 15 litros por segundo.
Dice, si se practican mediciones de un fisiómetro situado a 50 metros del pozo, los valores obtenidos son los que se indican en la tabla siguiente. Tenemos tiempo, descensos, ¿no? Desde 0 hasta 1440 minutos y el descenso varía de 0 a 2.45 metros. En estas condiciones nos piden deducir T y S. A ver, entonces vamos a visualizar muy rápidamente este procedimiento para que ustedes entren en la hoja Excel. Resumidamente, este método de TEI es el siguiente. ¿Ok? Les voy a explicar acá muy rápidamente en qué consiste cada uno de estos métodos. En el caso del método de TEI, lo que nos dice es, con los datos de campo, con los valores que tienen ustedes en la primera tabla, definen tiempo y descensos. ¿Ok? Vamos a construir una curva, digamos, que le llamamos la curva de campo, que son datos reales, que es lo que se muestra en la parte inferior de esta presentación. ¿Ok? Le colocamos los descensos y los tiempos en los valores indicados, tiempo en minutos y el descenso en metros. Tendremos los puntos, cada uno de esos puntos, que le vamos a denominar una curva. Y por otro lado, tenemos una curva teórica, que justamente es la formulación que vimos en clases anteriores, la de TI, de tener el factor U, ¿no? Factor de integración y su función BW. Entonces, en función de estas, digamos, parámetros, hacemos una curva teórica de BW y 1 entre U, y vamos a obtener una curva, ¿ok? Que la denominamos curva teórica. En la curva con los datos de campo o real vendría a ser nuestra segunda curva. Entonces, teóricamente implica que tenemos que hacer una superposición. ¿De qué contra qué? La curva de campo siempre ve, digamos, la, la, la curva teórica debería ser la superposición de la misma. Tendríamos la curva de campo y nuestra curva teórica. Y lo que tenemos que hacer es hacer una superposición de tal forma que los ejes, tanto horizontales como verticales, sean paralelos. Es decir, el eje X de la curva teórica, es decir, 1 entre U, tiene que ser paralelo a la curva de campo, es decir, paralelo al tiempo y minutos. Lo mismo en Y, en la curva teórica de W, tiene que ser paralelo al descenso de los parámetros de la curva de campo. Y en esa, digamos, superposición, tenemos que buscar la curva que tenga una mayor extensión de superposición, ¿ok? En ambos gráficos. Va a haber una curva que se va a superponer, ¿ok?
esa superposición de curvas, ese va a ser nuestro rango de interpretación. Es decir, vamos a tener dos tramos, uno en la curva teórica y uno en la curva de campo, que nos va a dar 4 puntos. La curva teórica me va a dar un valor, digamos, de 1 entre 1 y BW. En la curva de campo me va a dar E1 y el S1. ¿Okay? Entonces, ese valor, bueno, ya, esa expresión de acá, con estos 4 valores de descenso, BW, T y 1 entre U, ¿no? Calculamos, digamos, la expresión del caudal para la formulación de Tate, con lo cual determinamos lo que nos ha determinado el transmisibilidad y coeficiente de almacenamiento. Entonces, vamos a ir al Excel, ¿ya? En lo cual ustedes van a ir agregando esos valores. Sí, no sé si están viendo la pantalla. Y ahora sí, profesor. Perfecto. Entonces, vamos a entrar a este método. ¿Sí? Ya tenemos algunos de ellos. ¿Ya? Y vamos a ver el método de ¿sí? A ver acá, están todos. Ya, entonces lo que van a hacer es agarrar una hoja, están todos, el método de TI, un papel, en un papel logarítmico, grafican los valores indicados en la tabla anterior. Miren, acá, grafican los descensos y los tiempos. A ver, descarguen una hoja de papel logarítmico y lo mismo hacen con las curvas de W y 1 entre U. ¿Ya? A ver, procedamos con estos datos. Teniendo en consideración siempre que siempre para el valor de 0, el descenso es 0. Siempre, este valor siempre tiene que ser 0, 0. Entonces grafiquen, por favor, en papel logarítmico T versus T. Ingeniero, una consulta. Dígame. Sí, ¿por qué superponemos siempre las curvas? O sea, ¿es para ver quién se acerca más a un comportamiento o a otro?
Porque en los métodos veo que se superponen las curvas para ver su tendencia, se puede decir, ¿no? Y después ya sacar la regresión, ¿no? ¿Es correcto? Claro, lo que pasa es que la curva teórica, digamos, tiene un comportamiento. Ya. Y lo que se hace con los datos de campo es asemejar los valores indicados en la curva de campo tienen, digamos, el mismo comportamiento que la curva de campo teórica. Ya, porque la otra sería tener la fórmula de Taylor, un ejemplo, y pasarla a un papel semilogarítmico, logarítmico, ¿no? Y tener nuestros datos y también pasarlo a ver cómo están, ¿no? Esa sería otra opción. Porque mayormente trabajamos con hologramas, pues, o sea, ya con gráficos realizados teóricas, ¿no? Exactamente. Ya, Eso sería correcto. estricto, ¿no? Pero en realidad es la superposición. Sí. Pero no de todo, pues, porque si coinciden, o sea, en estricto, si En coinciden una la parte teórica nomás. con la de campo, claro. Y tiene que ser o sea, cuanto más se aproximan, es mejor. Pero claro, no siempre va a ser así, entonces, en el tramo que coincidan. Esa es la idea. Claro, o sea, para este pozo, con estas condiciones, coinciden este pedazo de la curva de Tay, subecito, ¿no? Jacob, ¿no? ¿Me entiende? Y sobre esto ya hacemos las demás operaciones. ¿No, ingeniero? Exactamente, sí, sí, es lo que tiene que esperar. Ya, gracias, gracias.
elaborar en escala bilogarítmica la curva patrón. ¿Ok? Lo que estamos mostrando acá. Esta curva patrón. Esta es la curva patrón. ¿Ok? Acá está 1 entre U y BW. Y la curva teórica. Esta curva sale de dónde? De esta expresión. BW menos 0,5772 menos logaritmo de U más U menos U al cuadrado entre 2 por 2 factorial más U al cubo por 3 factorial. Finalmente menos U al cuarto por 4 por 4 factorial. Esta sería la curva T. Esto lo tienen que pasar en Excel para que tengan la misma correlación. Y esa misma escala van a, con los datos de campo, elaborar la curva de descenso versus tiempo. ¿Sí? El tercero es proponer ambas curvas y coincidir los gráficos donde los tramos coinciden a mayor cantidad. Finalmente, definir un punto de superposición de la curva, ¿no? Tal como el que mostramos acá, un punto de superposición. Podría ser este. Vamos a tratar de verlo. Ya. Este sería el punto de superposición. Y con esto determinamos los 4 puntos. T, 1 entre U, y BW y descenso. Y finalmente, con esta formulación, con esta de acá, aplicamos teniendo BW, teniendo descenso, teniendo U y T, el resto se deduce para calcular T y S. ¿Está claro? A ver, procedan por favor con eso.
Aló. Profesor, disculpe, tengo una consulta. Dime, ¿Se me dime, te escucha? escucho Sí, profesor, perfectamente. a la hora de modelar en el programa Model Muse, el programa me está pidiendo que pueda cargar la plantilla del terreno, lo que es la topografía, y a la hora de intentar buscar, no he encontrado ni siquiera para poderlo sacar de Lana o de otro sitio. Entonces, mi duda es más que todo, ¿cómo podría conseguir esas plantillas? Ya que si uno maneja el programa Model Muse, te piden, sí, esas plantillas para que podamos, poder, graficar, como quien dice, el acuífero, ¿no? Modelar el acuífero. ¿Cómo podría conseguir esas planillas, profesor? Sí, La plantilla de la topografía, sí, profesor. ¿de qué zona? Sarumilla, en mi caso fue del acuífero, Sarumilla. Ahí vamos a escoger, pero no he encontrado, porque a la hora de querer manejar el programa, me pide que suba ese archivo y, y no encuentro, profesor, ese archivo. A ver, déjame ver una.
Sí, a ver, no sé si pueden verificar el siguiente enlace. ¿Aló? Profesor, me sale como que no se ha encontrado la clase. ¿Así? A ver, a ver, a ver, a ver. No, Sí, ingeniero, no se puede. ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mi práctica, vamos a ver. Ya, llegaron los machos, ¿ya? Que para el método de team muy parecido, vamos a hacer el ejercicio 7, que dice, estos son los datos de entrada en la cual tenemos que tener distancias y descensos de diferentes puntos. Ya, como mínimo tenemos que tener 3 puntos. Pueden ser más, pero mínimo 3. En este caso tenemos 5 y por lo tanto se puede realizar el ejercicio. Entonces con esto eh, nos vamos al Excel. No sé si se está apreciando mi pantalla. Sí, profesor. Ya. Nos centramos de frente al método de team y en esta, por ejemplo, se colocan los datos de observación, la distancia y los descensos. Todo lo que esté en amarillo se rellena. eh, Dependiendo si tenemos más puntos, colocamos todos los puntos que sean necesarios. En este caso colocamos 3 puntos. Okay. Lo que vamos a proceder es a calcular a través de una regresión lineal, ¿no?, los datos de caudal, descensos y espesores estructurados y los radios del pozo. En este caso, digamos, copian ustedes acá los valores de la tabla, es decir, me dictan por favor cuánto es, o lo ponemos para acá, mucho más rápido. Okay. A ver, en este caso 5. Está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. Ya. Lo mismo ustedes con la hoja Excel que tienen, colocan los datos. Entonces, estos son los datos de entrada y lo que se va a visualizar es estos valores que están acá. Entonces, en sí mismo, el valor nos pide un dato de caudal. Este hay que convertirlo a litros por segundo, convirtiendo entre 1000 por metros cúbicos por segundo, ¿no? O 3600 pasaría litros por segundo. ¿Está bien?
A ver. No, perdón, está al revés. Okay. Nos piden el descenso del foso, que lo sacamos después. Este está claro. Dice el 85. Ya. Y el radio es 0.3 con pozo. Okay. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es pasar todo esto a un ciclo logarítmico y terminar el ciclo logarítmico que voy a analizar. ¿Okay? Por ejemplo, analizo entre el primer valor, tenemos descenso entre 0.5, que podría tomar un ciclo límite de 10. ¿Okay? Ese sería el valor del descenso, pasaría el valor de 100, y tendría este otro valor. Entonces, calculamos los valores de permitividad y conductividad hidráulica, ¿no? Este valor de radio de influencia sale por fórmula, ¿no? Y por lo tanto tendríamos pérdida de carga alrededor del pozo, el descenso real, el descenso teórico y la pérdida de carga. Por lo tanto, el descenso para ese valor que nos indican tendría que ser a ver, ¿cuánto? Para un periodo de 3.36 horas, dicen, ¿no? Y al bombeo de 5 termina la transmisión. Ok, lo único que nos están pidiendo es este valor en el ejemplo, ¿no? Porque no nos dan los datos tanto para descenso. En caso nos dan datos de descenso, pues haríamos esto. Ni tampoco nos dan estos valores de espesores saturados y radio. Por lo tanto, solamente nos piden la transmisibilidad. ¿Ok? Bien. Yo creo que siguiendo esta misma metodología, aproximaremos tanto de Cooper, Jake y Dupuy, y cerraríamos este tema de los modelamientos, pruebas de bombeo. Perfecto. Entonces, la próxima semana continuamos y si no hay otra consulta, estamos por concluir la clase. Profesor, una consulta y sobre las prácticas calificadas, ¿cómo serían? Porque ya se está acabando el siglo y no vaya a ser que para el último rato se vayan a acumular las prácticas calificadas. Nos perjudicarían, sí, ¿no? Porque tampoco queremos eso. Que sea domiciliaria, pues, compañero. Dígame, ¿cuándo acaba el siglo? La semana del 20, profesor, ya son finales. El 18 se podría decir que ya termina todo, porque de ahí ya el 20, de ahí comenzaría finales. Por eso el día 20 es sábado. A partir del 20 al 27 ya no tenemos actividad. No, profesor. No, el 22 diré. 22. El 20 por eso 22 cae... es 22. Ay, perdón. 22 diciembre, es, profesor. 20, diciembre. Perdón, 20 es lunes, efectivamente. Ahorita nos quedan solamente 3 semanas. ¿Sí? 3 semanas exactamente. Entonces, lo que podemos hacer es, mire, la próxima semana les tomo la práctica calificada de todos estos temas que hemos visto hasta hoy de modelamiento, y en la semana del 14 ustedes entregan sus trabajos de investigación y ese día exponen, porque ya no podríamos hasta el 21. ¿Está bien? Entonces, este corte el día
7 serían las prácticas de todo lo que es modelamiento y los métodos que se dividiría de TEI y de TIM. ¿Ok? Y el día... Solo esos dos, ¿no, profesor? Sí, todo lo que es modelamiento y estaríamos hasta este punto, ¿no? Hasta estos 2 métodos, pues porque no nos daría tiempo para hacer más métodos. Y su trabajo de investigación me alcanza máximo hasta el día 11, hasta el 11 de diciembre. ¿Ya? De tal forma que yo reviso el día domingo y el día martes 14 están exponiendo cada uno de los grupos sus informes finales, ¿no? De acuerdo a lo que cada uno ha desarrollado y, el área y el territorio de cada uno de los acuíferos. ¿Está bien? Entonces así quedamos. Nos vemos próximo, entonces, martes práctica. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego, profesor. Gracias. A usted, muy buenas noches. Cuídense. Hasta luego, profesor. Chau, bien. Gracias. A usted.